Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza la otra cara de la moneda de Cable Noticias. Soy Ana María Vélez. Para mí es un placer acompañarlos a esta hora aquí en Cable Noticias, 24 horas de información. Lastimosamente este lunes se conoció un informe de la ONG Global Witness que nos ha ubicado por segundo año consecutivo como el país donde más han asesinado a líderes ambientales. Imagínense el deshonroso puesto. Por segundo año consecutivo no se ha logrado proteger a los líderes ambientales de nuestro país. En el año 2020, según este informe, fueron asesinados 65 líderes. Un tercio de estos ataques fueron a personas indígenas y 1 de cada 10 a mujeres. Cauca ocupó el primer lugar en este caso con 20 casos, fue la zona más peligrosa, seguida de Chocó con 8 casos y norte de Santander con 7. Este será nuestro tema de conversación hoy en la otra cara de la moneda. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hace falta para que se pueda proteger realmente a estos líderes ambientales en nuestro país? ¿Por qué el gobierno nacional no los está cuidando si es obligación del Estado? Pues esa es la mayor incógnita que hoy todavía tenemos en nuestro país y que vamos a buscar precisamente a través de esta conversación, tener puntos sobre la mesa para poder establecer dónde está la situación, dónde está la falla por parte del gobierno nacional. Queremos que ustedes participen a través de las redes sociales, estamos como @cablenoticias, @la otra cara CN, numeral SOS, líderes ambientales, para que ustedes participen. Vamos a saludar a nuestros invitados. Hoy nos acompañan Iván Cepeda, senador de la República de Colombia por el Polo Democrático. Gracias por estar aquí con nosotros, senador Cepeda. A ustedes, muchas gracias por esta invitación. También está con nosotros Germán Fandiño, él es consultor en Derechos Humanos y Asuntos Políticos. Germán, gracias por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un cordial saludo para la audiencia, para el senador y toda la mesa de trabajo. Muy bien, pues comienzo preguntándole al senador Iván Cepeda sobre este informe como tal. No nos sorprende porque se ha denunciado con bastante tiempo de antelación, hay una lucha permanente por los líderes ambientales. Lastimosamente volvemos a ocupar ese primer lugar en el mundo. ¿Qué piensa usted hoy justamente cuando se conoció este informe de Global Witness? Bueno, pues en primer lugar expresar nuestra tristeza profunda por este nuevo dato que se suma a otros que son igualmente preocupantes y que muestran un gravísimo deterioro de la protección de las personas que defienden los derechos humanos y los líderes ambientales y los líderes sociales en los territorios. Hay que decir que Global Witness es una organización reconocida, de reconocido prestigio internacional, que se encarga precisamente de hacer una muy rigurosa labor de investigación sobre las personas que son asesinadas, en este caso, por su defensa del ambiente y del agua en el planeta. Y por tercer año, realmente son 3 años, 2018, 2019, 2020, Colombia ocupa el primer lugar en esta lamentable estadística. Eso en un momento en el cual, hay que decirlo también, hay otros informes supremamente graves y preocupantes que indican un deterioro de la situación del cambio climático y de los efectos que tiene el cambio climático en el planeta. Es decir, se conjuga el hecho de que aumenta la crisis medioambiental en todo el mundo y en Colombia, por supuesto, y paralelamente en Colombia se asesina, se acaba con quienes pueden precisamente defender los recursos medioambientales, la biodiversidad y el agua. Esa es una conjunción lamentable de circunstancias y muestra que este gobierno tiene una responsabilidad sin lugar a dudas en esta lamentable situación. Doctor Fandiño, según los estudios que se han desarrollado en Colombia, ¿cuáles serían los principales perpetradores de estos asesinatos en nuestro país? ¿Quiénes están detrás de los asesinatos, específicamente ya de esos líderes ambientales, de esas personas que trabajan por la protección de los recursos naturales en Colombia? Bueno, aquí es importante tener en cuenta que el mayor número de asesinatos se concentran en territorios donde se desarrollan múltiples actividades de economía ilegal, tales como la siembra de coca y la minería ilegal. Son 2 actividades que concentran gran parte de las víctimas, de las personas que se han opuesto a ese tipo de actividades y que resultan siendo víctimas por parte de actores violentos. En el mismo informe se destaca que cerca de un tercio de los casos reportados han sido asesinados por
grupos armados que han venido a ocupar territorios que en el marco del proceso de paz posteriormente no fueron cooptados por el Estado, no fueron asumidos, no hay un ejercicio de la autoridad bastante fuerte que permita garantizar un ejercicio de la seguridad fuerte, sino que tenemos actores ilegales que han ocupado estos territorios. De aquí es importante destacar que tenemos entidades que han venido trabajando y reportando este tipo de casos, pero de nada nos sirven las alertas tempranas si desde el Gobierno Nacional, desde la Comisión Intersectorial para la respuesta a las alertas, respuesta rápida a las alertas tempranas, no se implementan las acciones adecuadas con la celeridad que se requiere y con la constancia que se requiere. Finalmente, creo que estamos en un momento de seguridad en nuestro país en el que los múltiples actores que entran en el escenario de la violencia buscan fuentes de financiamiento, como lo decía, la minería y el cultivo de coca, que finalmente terminan afectando estos territorios y como nosotros hemos visto y como lo dice el informe, no es casualidad que haya un componente importante de la población indígena que se va afectada por el uso de sus territorios para este tipo de actividades ilegales y las personas que se han concentrado en atacar la minería ilegal que está contaminando todos nuestros ríos, afectando sin lugar a dudas el entorno ambiental que tenemos y contribuyendo a esta degeneración, digamos, del ambiente que genera un mayor impacto en el cambio climático. Ahora bien, cuando uno recibe un informe de este tipo, lo conoce, sale a la luz pública, senador Cepeda, es imposible no pensar en el acuerdo de Escazú, ese acuerdo que finalmente se quedó sin ratificar. ¿Cómo podemos explicarle precisamente a los colombianos que algo tan importante para los líderes ambientales, para la protección de los recursos colombianos, se quedó en el limbo? ¿Qué fue lo que pasó con el acuerdo de Escazú? Bueno, ya que usted preguntaba por las responsabilidades en esta materia, yo creo que la primera es del gobierno. Y es del gobierno por acción y por omisión. El gobierno ha adquirido un compromiso ante la comunidad internacional, que de manera muy acertada usted menciona, que es adoptar un tratado que tiene herramientas que podrían salvar vidas de muchos líderes ambientales en el país. Se trata del Acuerdo de Escazú, que ya han suscrito otros países latinoamericanos y que ya entró en vigor, a pesar de que en Colombia no hemos dado los pasos necesarios para hacerlo. Este tratado debió haber sido aprobado el año anterior, pero por la oposición del partido de gobierno, hay que decirlo claramente, y por la morosidad y la burocracia en el trámite del propio acuerdo por parte del gobierno, no se ha podido. Y corremos el peligro de que termine este año sin que se apruebe, sin que se ratifique. Es decir, el gobierno tiene una responsabilidad en primer lugar sobre la vida de las personas que están defendiendo el medio ambiente y que no están siendo protegidas porque no hay estas herramientas que son muy necesarias. Yo quiero señalar que aquí sí, efectivamente hay acción de grupos ilegales y de minería ilegal, pero hay muchas víctimas de la minería legal, de los grandes proyectos de extracción mineroenergética de grandes compañías transnacionales y también de hidroeléctricas. Entonces aquí la responsabilidad no es solamente no haber aprobado el acuerdo de Escazú, sino permitir que en territorios donde hay esta megaminería y estos megaproyectos no haya seguridad ni garantías para los líderes comunitarios, como bien se dijo, miembros muchas veces de grupos étnicos que intentan proteger los recursos naturales. Así que el primer llamado aquí es al gobierno. Es incomprensible, inaceptable que a estas alturas no se haya logrado la aprobación y la ratificación de este acuerdo que es estratégico, repito, para la ecología y la defensa medioambiental en Colombia. Y hay que mencionar también que en muchos casos los líderes ambientales son estigmatizados, se les llama opositores del desarrollo, opositores incluso políticos, opositores que sencillamente están protegiendo el medio ambiente y no dejan que una nación finalmente surja y se desarrolla, porque siempre se ha pensado que el desarrollo únicamente pues prácticamente es el cemento, el desarrollo de un país está basado en la explotación, pero no está basado en que precisamente el desarrollo siempre debe ir de la mano con el respeto medioambiental. Germán Fandiño, frente a esta estigmatización, vale la pena mencionar que hay una altísima responsabilidad por parte del gobierno de turno y de los gobiernos departamentales, territoriales. En ese caso también digamos que hay que decir que por esa misma estigmatización son perseguidos
e incluso muchas veces señalados por otras personas de la sociedad. ¿Cómo ve usted precisamente este fenómeno? Bueno, sin lugar a dudas, todo lo que tiene que ver con el discurso de derechos humanos ha sido asumido desde una perspectiva política en la que se ubica en el espectro ideológico a todas las personas que abordan esta temática, como fuesen personas de izquierda o de una izquierda radical, que para mí es una lectura completamente errónea. Finalmente, digamos, la protección de los derechos humanos creo que no es un asunto que deba tener un matiz político, lo que finalmente resulta, bien lo señala usted, estigmatizando a algunas personas y poniéndolas en una situación de riesgo. Asumir discursos, digamos, aborden al gobierno desde una perspectiva crítica, como usted bien lo señala, al gobierno nacional, a los gobiernos departamentales, señalar qué cosas están fallando, ha sido visto en nuestro país como un acto subversivo, cuando es todo lo contrario. El medio ambiente debería importarnos a todos. De hecho, uno de los grandes retos con respecto al acuerdo de Escazú es que, digamos, porque por eso le gusta tanto y nos gusta tanto a las personas que valoramos y queremos proteger la defensa de los derechos humanos desde el aspecto medioambiental, es que plantea varios retos. Uno de los retos es generar entornos más seguros para garantizar un ejercicio de la defensa de los derechos humanos en el ámbito ambiental mucho más seguro, que las personas puedan ejercer su activismo con mayor seguridad. Y para eso en el acuerdo se establecen dos grandes requisitos. Uno es que se implementen acciones de carácter preventivo y que en los casos en que no haya sido posible defender y garantizar los derechos de estas personas, se garanticen unas medidas de aplicación de justicia, una respuesta inmediata que permita aplicar la justicia en estos casos. Ahora, este gran reto, sin lugar a dudas, va a generar y ha venido generando una estigmatización muy grande, porque yo creo que en los entornos urbanos no hemos sido conscientes, no hemos dimensionado la gran labor que prestan estos líderes ambientales, estas personas que desde sus territorios están enfrentando, digamos, y a mí me gusta mucho el encabezado del informe de la ONG Global Witness, en la que se habla de que ellos son la última línea de defensa. Y lamentablemente los defensores ambientales, los defensores de derechos humanos, se han venido convirtiendo en esta última línea de defensa porque tenemos unas instituciones que lamentablemente no están cumpliendo con su misión institucional. Digamos, la Defensoría del Pueblo, al renunciar a tener unas cifras únicas y unas cifras consolidadas con el sistema de alertas tempranas, que posteriormente podían ser corroboradas con el resultado de las investigaciones judiciales de la Fiscalía, pero cuando Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior y Presidencia acuerdan, solamente la Fiscalía va a tener el acceso, la valoración, la metodología y la publicación de las cifras, entonces eso no nos va a permitir, digamos, dimensionar la gravedad del problema en el que esta estigmatización no solamente cuesta una estigmatización de carácter social o político, sino que genera afectaciones a la vida bastante grandes y que no tenemos, digamos, en este momento, diría, ¿por qué cobra tanta relevancia una ONG internacional? Porque las instituciones del país no brindan, digamos, una información clara, transparente, en la que la población, la comunidad, los líderes comunitarios, las diferentes ONG realmente puedan creer. Y yo creo que allí también hay un gran reto en garantizar que el Ministerio Público actúe como Ministerio Público y no como una dependencia del Gobierno Nacional. Muy bien, nos vamos a ir a una breve pausa. Estamos en la otra cara de la moneda de Cable Noticias. Nuestros dos invitados, quédense con nosotros. De igual manera, ustedes, nuestros televidentes, continúen participando. Numeral SOS, líderes ambientales. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. La ONG Global Witness ha manifestado entonces que durante el año 2020, 227 líderes ambientales fueron asesinados en todo el mundo. Pero déjenme decirles que de esos 227, 65, escuchen esto, 65 de todo el planeta fueron asesinados en Colombia. Nos siguen países como México y Bolivia. Continuamos esta conversación. Senador Iván Cepeda, el 21 de junio usted en su cuenta de Twitter mencionó que iba a enviar una comunicación al secretario de la ONU, Antonio Guterres, informando que el presidente de la República, Iván Duque, falló a su palabra por no ratificar justamente ese acuerdo de Escazú. ¿Esa comunicación finalmente se envió, senador Cepeda, y cuál fue la respuesta por parte de la ONU si fue así? Sí,
efectivamente nosotros hemos hecho múltiples acciones, no solamente esta que usted menciona, sino también hemos requerido al gobierno de todas las formas posibles para que se apruebe el acuerdo de Escazú. La respuesta sigue siendo la misma, a pesar de las presiones internacionales, porque hay que decir que la comunidad internacional sí se ha pronunciado, instando al gobierno de múltiples formas para que ese trámite se acelere, pues la respuesta sigue siendo la misma. El gobierno tiene un discurso para la comunidad internacional, el último que fue objeto de una polémica porque fue con una comunidad indígena y realmente esta comunidad se sintió muy maltratada por el presidente. Fue una especie de llamado de Duque diciendo que hay que salvar la selva amazónica, en fin, pero en la práctica, en los hechos, no en el discurso y en la retórica, el gobierno no asume las decisiones políticas que debe asumir. Entonces, no nos va quedando otra instancia que apelar también a mecanismos de control y de verificación internacional que generen sanciones, porque lo que está haciendo Colombia es criminal, o mejor, el Estado colombiano y el gobierno es criminal con el planeta y además, pues obviamente con las comunidades que están siendo víctimas de explotaciones a gran escala de los recursos naturales que destruyen no solamente el medio ambiente, sino las propias comunidades. Así que no nos va a temblar el pulso para seguir denunciando esto. Estamos incluso pensando en una acción popular, en una acción de cumplimiento para que sea la justicia la que obligue al gobierno a tramitar definitivamente este acuerdo. Senador, ustedes reciben habitualmente muchas denuncias por parte de la comunidad que ve, por supuesto, en ustedes esos representantes, ¿no? Ustedes fueron elegidos para representar al pueblo y por ende, pues en su escritorio seguramente tendrá muchas de esas denuncias ambientales de las que han llegado a su escritorio, que usted conoce. ¿Cuál considera que definitivamente es un crimen contra nuestro medio ambiente, contra los recursos nacionales? ¿Qué le ha llamado la atención que ha sucedido en los últimos años en Colombia y que vale la pena mencionar y hacer público, denunciarlo? Pues hay 3 circuitos económicos que son muy destructivos, hay que decirlo. El de la concentración de la tierra, el latifundismo, que también toma la forma de la agroindustria que ha despojado al campesinado de sus tierras. Muchas de las víctimas que están en estos informes han sido personas que defienden su derecho a tener un pedazo de tierra, porque fueron violentamente despojadas. Y esas tierras hoy son improductivas, se dedican a la ganadería extensiva o a proyectos que, repito, le causan un inmenso daño a la biodiversidad. El segundo gran circuito es el de la minería, tanto ilegal como de la gran minería y explotación energética del petróleo, que también causa inmensos daños. Y muchas de las víctimas y líderes amenazados están ubicados precisamente, bien sea en páramos o en zonas de reserva, parques naturales o en digamos, colindantes con esos sitios donde se siguen practicando y donde se están practicando, bien sea labores de exploración o de explotación. Y por último, el narcotráfico. Es evidente que esa economía es una economía criminal, no solamente porque es ilegal, sino porque causa un gran daño a las comunidades también, incluso a las comunidades que quieren avanzar, como lo señala este informe que estamos comentando, por el camino de la sustitución de los cultivos. Entonces, evidentemente es en esos 3 circuitos que son tolerados por el Estado colombiano, que son incluso impulsados con ese concepto que usted bien mencionaba de una falsa idea del desarrollo, pues obviamente ahí está el meollo de este problema. Ahora, Germán, en el caso de las rutas de protección, yo creo que allí también debe haber una falla impresionante, es decir, alguien que se acerca a una entidad, denuncia que tiene amenazas en su contra, uno de estos líderes ambientales, pero finalmente no es escuchado y no es protegido. En este caso, digamos, la Unidad Nacional de Protección tendría la responsabilidad de brindar los esquemas necesarios, la protección suficiente para que estas personas no sean finalmente asesinadas como está sucediendo. ¿Considera usted que allá hay una falla también, que es definitivamente falta también de escuchar y de ponerle la atención necesaria a una persona que se siente amedrentada después de recibir determinadas amenazas? Sin lugar a dudas. Yo creo que el Estado está en mora de mejorar y de hacer una gestión de calidad en 2 escenarios. Un escenario es el escenario sistémico, o sea,
Parece un tema alejado, pero es un tema totalmente relevante en esta discusión, y es avanzar en la implementación del acuerdo de paz, garantizar que el programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito y las personas y las más de 99.000 familias que se inscribieron y le apostaron a esta propuesta por el desarrollo, un desarrollo en el marco de la legalidad, realmente reciban al Estado, no solamente para que le proteja la vida en los casos en los que hay una amenaza inminente, un escenario de riesgo contra su vida, sino para que realmente puedan sacar adelante los proyectos productivos. Escuchaba con preocupación que hace algún tiempo se decía que el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito como está es inviable porque no hay financiación. Entonces se van a buscar otras alternativas. Y yo creo que son más de 99.000 familias que no se pueden quedar mirando hacia el cielo, esperando una respuesta y viendo cómo se incumplen las promesas del acuerdo de paz. En segundo lugar, garantizar un escenario de seguridad ciudadana en todo el territorio nacional para minar la capacidad de lucha y de fuerza de los diferentes grupos armados organizados, sumado naturalmente a un control serio y estricto de las licencias ambientales para garantizar que realmente tengan un impacto positivo y mitiguen los casos en los que el impacto ambiental pueda llegar a tener algún efecto secundario. Además, me parece importante, y yo creo que ese es un tema en el que hay que hacer, y le pediría también al senador que desde su labor, digamos, priorice este tema, y es la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas del Ministerio del Interior. Yo creo que las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo no pueden ser un procedimiento ordinario que pasa a los archivos de las diferentes dependencias del gobierno nacional, departamental o municipal sin que pase nada. Estas alertas yo creo que deben ser dimensionadas de una manera mucho más amplia para dar respuesta a las amenazas de carácter colectivo e individual, porque yo creo que finalmente las fallas del Estado, si bien es cierto, son por acción y por omisión, también, digamos, nosotros tenemos responsabilidad si no visibilizamos, digamos, este tipo de fallas en las que hay que involucrar comisiones, mesas de trabajo, espacios gubernamentales que están previamente establecidos y que no están cumpliendo con sus funciones. Y es que hemos escuchado por mucho tiempo un discurso monotemático, tal vez por parte de algunos congresistas que son del partido de gobierno, que tiene que ver con reducir el acuerdo de paz exclusivamente a que hay unos guerrilleros que están en el Congreso de la República y que eso no debió pasar nunca, como si eso solamente hubiera sido el acuerdo de paz. Y bien lo mencionaba Germán Fandiño, el acuerdo de paz que se firmó con las FARC incluía precisamente también un punto muy importante de protección al medio ambiente, justamente por las comunidades que estaban allí donde hacía presencia la exguerrilla de las FARC. Senador Cepeda, al respecto hay que aclararle precisamente también a los colombianos qué tenía ese acuerdo de paz, o qué tiene, por supuesto, porque no estamos hablando en pasado, qué tiene ese acuerdo de paz que debe ser cumplido y que también propende por la defensa del medio ambiente. Pues esencialmente tenía un enfoque diferente de los territorios donde se ha librado la violencia y el conflicto armado. Y esa diferencia de enfoque territorial radica en que en vez de seguir apelando a una salida militar exclusivamente de presencia de la fuerza pública, tuviera un carácter de desarrollo auténtico que se fundamenta en las comunidades que viven en esos territorios. Y por eso es necesario, como están en los puntos concernientes del acuerdo, una reforma rural integral que implica retornar la tierra que ha sido usurpada, por lo menos 3 millones de hectáreas de esa usurpación a los campesinos, formalizar 7 millones de hectáreas y apoyar la economía campesina, que es un antídoto precisamente al cambio climático. Los grandes proyectos de explotación de la riqueza natural son precisamente los que llevan a que se acelere el cambio climático. En cambio, la economía campesina, la economía tradicional indígena y de las comunidades afro, preserva el medio ambiente y produce alimentos, que es lo que se requiere hoy en medio de esta crisis que estamos viviendo en el planeta y en el país. En segundo lugar, la sustitución de los cultivos de uso ilícito, porque la guerra contra el narcotráfico, que es parte de ese enfoque tradicional del territorio, ha implicado destrucción, muerte, no solamente de muchos campesinos, de muchas comunidades, sino de propios agentes del Estado, de miembros de la fuerza pública, que han sacrificado su vida
a un propósito que no ha tenido lugar o que no se ha cumplido, y es el acabar con el negocio del narcotráfico. A pesar de los multimillonarios recursos que han sido aplicados a esa guerra, el problema sigue ahí y sigue cada vez más grave, lo cual demuestra que esa guerra es una guerra perdida e inútil. Y en cambio, la sustitución de cultivos, que está totalmente relacionada con el punto de la reforma rural, que implica incentivar la producción campesina, agrícola, puede ser la salida, por lo menos, a una gran parte de ese problema del narcotráfico, que es el de la producción o el cultivo de la hoja de coca y el procesamiento que lo termina llevando a hacer cocaína. Pero también está el problema de la regulación o desregulación progresiva de los narcóticos y de buscar ciertos niveles de legalización que ya se vienen discutiendo en el mundo y en el propio Congreso colombiano, y también una pedagogía y una atención a quienes son consumidores. Entonces, allá hay un proyecto que realmente puede ofrecer una salida distinta, novedosa, que ha probado resultados en el pasado en Colombia y en otras partes para resolver estos problemas de los que estamos hablando. Bueno, pues es que sin lugar a dudas, pues es un tema tan amplio, tan difícil de entender todavía, porque es que no podemos como colombianos aceptar que se sigan asesinando a los líderes ambientales. Ese también es el mensaje. Pues senador Iván Cepeda, gracias por haber estado con nosotros aquí en La Otra Cara de la Moneda. A ustedes muchísimas gracias, también me complace haber estado con el doctor Germán. Germán Fandiño, consultor en Derechos Humanos y Asuntos Políticos, gracias también por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A ustedes, nuestros televidentes, les debe quedar muy claro que como colombianos no podemos permitir, no podemos por nada del mundo pasar por alto una cifra tan delicada como esta. 65 líderes ambientales asesinados, aquellas personas que están dedicadas en los diferentes territorios a defender los recursos naturales, a defender el medio ambiente, a no permitir que acaben justamente con la fauna, con la flora. Esas son las personas que están siendo asesinadas en Colombia y hoy por ello estamos ocupando el primer lugar del mundo. Y esto ha sido gracias a la ONG Global Witness, que ha denunciado esto por tercer año consecutivo. Gracias por la compañía.